entre la provincia y la nación. Estamos en línea con el doctor Salvador Giorgi, jefe de gabinete del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, para hablar de esta realidad epidemiológica tan dura que estamos viviendo en este momento. Doctor, ¿cómo le va? Marco Cittadini, aquí junto a Vero Rosales, Mariel Balestrero en Radio del Plata. Hola, ¿cómo va? Muy buenas tardes. Bueno, ¿qué podemos decir de esta semana con números muy fuertes, muy altos, incluso ya en estos últimos 2 días en el número de fallecidos también, para la provincia incluso los números también son muy altos, pero que es la primera semana de restricciones más estrictas o de cuidados más estrictos que se han previsto? Bueno, seguimos con una cantidad de casos muy importantes, ¿sí? Hoy ayer tuvimos 12.900 casos y la verdad que el número de ocupación de camas de terapia sigue en aumento. Digamos, por más que hayamos tenido estas restricciones, ¿sí? Los casos siguen aumentando porque todavía estamos viendo, se están internando ahora los casos que aparecieron la semana pasada, ¿sí? ¿Se le entrecortó o porque hubo un pequeño ruido y no se... Hola. Sí, ahí está, ahora lo estamos escuchando, sí, doctor. ¿Me escucha mejor ahí? Sí, ahí va. Estaba diciendo que los casos que estamos viendo esta semana y las internaciones que están sucediendo son productos de los casos de la semana pasada, que seguimos con un nivel muy alto de casos. Hoy cerramos con 14.233 casos en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Obviamente... ¿Hola? Sí, yo estoy escuchando perfecto. Nosotros escuchamos siempre bien, doctor. No, te decía que hoy cerramos con 14.233 casos, ¿sí? Y seguimos teniendo un número alto de ocupación de cama de terapia intensiva, que es lo que nos preocupa, ¿sí? Hoy en día en la provincia de Buenos Aires. Ya en el AMBA estamos cerca del 80% de saturación del sistema de salud. Es un número que obviamente nos preocupa bastante, porque ese promedio quiere decir que hay clínicas y hospitales que están al 100, ¿sí? Y otros muchísimo menos, digamos. Pero entonces es un número que nos preocupa. Estamos hablando de los 3 subsectores, ¿sí? Tanto el privado como el público, ¿sí? Y también de la seguridad social. Claro. Si uno ¿se pueden prever ya algunos impactos de las restricciones de esta semana o no? Todavía es demasiado pronto. Y nosotros estamos haciendo un análisis. Lo único que estamos viendo es que los casos de esta semana respecto al mismo día de la semana anterior son un poquito más bajos, digamos. Ajá. Hoy cerramos con 14.200 casos y el viernes pasado hubo 15.000 casos. Sí. Yo no me quiero aventurar a hacer un análisis de decir, digamos, que los casos fueron menos o que la curva se está mesetando, porque sería muy imprudente de mi parte. Claro. Pero además pues está altísima, ¿no? Digo, mesetada ahí arriba, supongo que igual es un problemón, ¿no? Exactamente. Además, sigue siendo una cantidad importante de casos, más allá que hayan disminuido 1.000 casos respecto al mismo día de la semana anterior, es una cantidad de casos que este sistema de salud, si sigue con esta cantidad de casos, no lo va a soportar. Entonces, tenemos que entender que hay que poner, ¿sí?, algunas restricciones a esta suba desmedida, ¿sí?, porque si no, vamos a ir a un colapso sanitario. Doctor, cuando usted dice no lo va a soportar, le pido la mayor... lo más gráfico que se pueda, sin temor a ser crudo, pero en todo caso, ¿qué podría significar que no lo soporte? Porque nosotros podemos decir colapso y eso se nos representa en la cabeza de muchas formas. Ustedes que saben exactamente qué significa que no lo soporte, ¿de qué estaríamos hablando? Y básicamente de que no haya camas de terapia intensiva para aquellas personas que lo necesiten. Sí, eso es lo que más nos preocupa a nosotros. Hoy, cuando lo que estamos viendo es que ya estamos haciendo derivaciones desde el AMBA hacia el interior de la provincia de Buenos Aires. Hemos hecho derivaciones a Lobos, a Roque Pérez, ¿sí?, a San Antonio de Areco, a distintos lugares, para poder, digamos, esas personas que puedan llegar a tener un respirador. Por otro lado, obviamente que estamos inyectando recursos a los hospitales, al sistema de salud, estamos comprando camas de terapia intensiva, respiradores, y también estamos armando centros extrahospitalarios con oxigenoterapia para poder derivar a algunos pacientes leves y moderados de los hospitales y poder ubicarlos en estos centros extrahospitalarios y dejar, ¿sí?, a los hospitales con la asistencia respiratoria mecánica, o sea, con los Claro. Giorgi, Verónica Rosales lo saluda.
Quiero saber cómo se toman decisiones en la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta que en la ciudad de Buenos Aires muchas veces no están con la misma mirada que provincia, pero acá hay algo que tienen que coordinar porque los separa la General Paz, hay muchos trabajadores de provincia que vienen a ciudad. ¿Cómo se toman estas decisiones de ahora en más? Bueno, obviamente nosotros tenemos la necesidad, y la pandemia nos pone la necesidad de tener un diálogo permanente con las autoridades sanitarias de la ciudad de Buenos Aires, pero nosotros entendemos a todo el AMBA, ¿sí?, que está conformado por la capital federal y por el Gran Buenos Aires como una única red sanitaria, ¿sí? Y como decíamos bien recién, el virus no reconoce de límites, no reconoce de fronteras, y mucho menos de la avenida General Paz, por decirlo de una manera muy gráfica. Nosotros necesitamos tener la misma política sanitaria a ambos lados, ¿sí? No vale la pena tener restricciones, o sea, hacer unas restricciones más fuertes en todo el Gran Buenos Aires y que en el AMBA sigan o las escuelas abiertas o bares abiertos y negocios abiertos, ¿sí? Necesitamos coordinar esas tareas y no solamente en el AMBA o la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, en todo el país, ¿sí? Nosotros también otra cosa que estamos viendo es que esta segunda ola, ¿sí?, este tsunami, como lo definió nuestro gobernador, está extendiendo a una gran velocidad también a las provincias, Santa Fe, Córdoba también está muy afectada. Claro. Ahora, por lo que usted dice y por lo que ya sabemos hasta acá de experiencia, ni siquiera hace falta tener los conocimientos que usted tiene, si la ciudad de Buenos Aires no hace lo mismo que la provincia de Buenos Aires, estamos embromados igual, ¿no? Y estamos complicados, por eso tenemos que tomar las mismas decisiones políticas a ambos lados de la General Paz. O sea, de nada sirve. Eso es pero sobre todo, nos decían, esta semana nos juntamos con los representantes de las empresas de medicina prepaga y de distintas obras sociales. Y eso tiene efectores a ambos lados de la ciudad. Si una persona que tiene galeno, por así decirlo, que vive en Caballito y no encuentra un efector, una cama de terapia en la Ciudad de Buenos Aires, va a ir a la clínica de San Martín, por así decirlo, para dar un ejemplo bien gráfico, porque los sectores a ambos lados de la ciudad son los mismos, entonces no hay limitante de un lado y del otro lado. Por eso tienen que ser las políticas sanitarias en este momento de pandemia, tienen que ser las mismas. Sí, eso sin lugar a dudas. Ahora, Giorgi, otra consulta, porque nos hemos dado cuenta, nos han contado, y cada uno tiene un caso en particular. Muchos porteños han recibido la vacuna en la provincia de Buenos Aires. ¿Esto es así? ¿Qué porcentaje? ¿Tienen algunos números? ¿O cuál es su opinión, básicamente? Sí, nosotros tenemos contabilizado que fueron aproximadamente 75.000 personas que trabajan o viven en la provincia de Buenos Aires, pero tienen su domicilio todavía en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros igual llevamos aplicada en la provincia de Buenos Aires 2.200.000 personas, estamos vacunadas aquí en la provincia de Buenos Aires. Es un porcentaje muy bajo, pero sí es cierto que hay personas que tienen domicilio real en la ciudad de Buenos Aires, pero que viven en la provincia. Claro. Salvador, en caso de que, ¿cuál sería el parámetro para decir hay que volver a fases más restrictivas? Uno sería bastante obvio, que crezca, ¿no? Por supuesto, pero con esta cantidad de números entiendo que también, ¿no? Hay que pensar en que probablemente haya que tener más restricciones. No le quiero sacar una definición concreta de esto, sino un pensamiento acerca de lo que pasaría en la otra semana, no la que viene, sino la otra, ¿no? Claro, cuando termine el DNU del exactamente. Obviamente, sí. De hecho, bien dijiste vos, ahora hay una reunión clave, importante, no sé si es en la Casa Rosada, me parece que es en Olivos, pero bueno, están juntando las distintas autoridades del gobierno provincial con todo el gabinete presidencial. Lo que estamos viendo es que si con este nivel de suba de casos, que si bien estas medidas hay que evaluarlas 10 días después de su implementación, no estamos viendo el resultado que nosotros hubiésemos esperado. Por eso te decía recién, es muy poco, le bajó una semana a la otra, y las camas de terapia se siguen usando, se siguen aumentando, por más que nosotros inyectemos camas y recursos a los hospitales. Tenemos también otro cuello de botella que es el recurso humano, ¿sí? Son los médicos, los enfermeros, los terapistas, que además están
con un máximo esfuerzo, están agotados, entonces necesitamos ponerle un freno a eso, y quizás las medidas que tomamos hasta ahora no fueron suficientes para poner un freno a esta suba de contagios. Doctor, gracias por estos minutos, muy amable. Por favor, hasta luego. Salvador Giorgi, jefe de gabinete del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.